En las antiguas enseñanzas de los sabios, los dioses no hablaban con palabras, sino con señales. Los oráculos no eran libros escritos en piedra, sino acontecimientos, encuentros, revelaciones súbitas que transformaban la vida de quienes sabían interpretar su lenguaje. Desde los templos de Egipto hasta los escritos ocultos de los primeros cristianos, la idea de que el universo se comunica de manera simbólica ha persistido como un eco que atraviesa las eras. En un mundo donde la mente moderna se ha saturado de ruido, el arte de escuchar las señales ha sido olvidado. La sincronía, los sueños premonitorios, las coincidencias que desafían la lógica han sido reducidos a meras casualidades. Sin embargo, quienes han despertado su poder interior saben que no existe la casualidad, solo la manifestación de un orden más alto que trasciende la comprensión inmediata. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga, se repite en los evangelios, pero la pregunta que persiste es, ¿cómo aprender a escuchar? Las señales del universo son el idioma de lo divino. No son pruebas impuestas por una entidad externa, sino el reflejo de la conciencia en acción. La ley de correspondencia, inscrita en los misterios herméticos, sostiene que el mundo exterior es un espejo del mundo interior. Lo que se experimenta no es más que una respuesta a la vibración que se emite. Aquellos que se encuentran atrapados en ciclos de carencia y sufrimiento no están condenados por un destino inmutable, sino que están respondiendo a patrones invisibles que operan desde su propio ser. Como enseñaba uno de los grandes maestros de la metafísica, el mundo no cambia hasta que la mente cambia. Los iniciados en las antiguas tradiciones sabían que la evolución espiritual comienza con la observación consciente. La energía del universo se manifiesta a través de patrones repetitivos, eventos que parecen diseñados con una inteligencia oculta. Un encuentro inesperado que sacude las estructuras de la vida, una enfermedad que obliga a la introspección, una serie de números que se presentan una y otra vez hasta que la mente capta el mensaje. Aquellos que comprenden el arte de la interpretación descubren que el universo no es un mecanismo ciego e indiferente, sino una red viva de interconexiones donde cada hilo responde al movimiento del alma. Muchos buscan señales sin saber que el proceso de observación es, en sí mismo, una clave de transformación. El que pregunta ya ha iniciado el camino. No hay camino sin buscador, y no hay respuesta sin pregunta. Las grandes verdades no llegan en frases elaboradas, sino en destellos de comprensión que iluminan el entendimiento en los momentos más inesperados. Así como en los textos sagrados se dice que el espíritu sopla donde quiere, las señales del universo emergen en formas que desafían la previsibilidad. Lo que para un hombre puede ser una prueba de fe, para otro puede ser una advertencia, y lo que para uno es un obstáculo, para otro es una puerta abierta hacia un nivel superior de existencia. Las enseñanzas antiguas convergen en un mismo punto, todo está en la conciencia. La realidad es moldeada por el estado mental, y las señales no son más que respuestas a la frecuencia en la que se encuentra la mente y el corazón. Los sabios orientales hablaron del ojo que todo lo ve como un símbolo del despertar interior, el desarrollo de la percepción más allá de lo evidente. Aquellos que han afinado su conciencia pueden ver con claridad donde otros solo ven caos. Pueden descifrar mensajes en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, porque han comprendido que no existen eventos aislados. Este libro no es un manual de adivinación ni un compendio de fórmulas para atraer eventos deseados. Es una guía para reconocer lo que ya está ocurriendo, para interpretar los símbolos que el universo constantemente presenta. No se trata de manipular la realidad externa, sino de alinearse con la conciencia superior que está en permanente diálogo con cada ser humano. Las señales no necesitan ser creadas, solo vistas. Como enseñaban los antiguos alquimistas, el oro ya está presente en el plomo, solo que en una forma no reconocida. De la misma manera, el mensaje ya está en la vida de cada persona, esperando ser interpretado. Para quien aprende a observar con la mirada del espíritu, el mundo se convierte en un libro abierto donde cada página revela un misterio que conduce a la expansión del ser. Las señales del universo, descifrando los mensajes divinos. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El lenguaje del universo, cómo se comunica con nosotros. El universo no es un ente inerte que permanece indiferente a la existencia humana. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han comprendido que la totalidad de la realidad es un entramado de energías en constante movimiento, un océano de vibraciones que resuena con la conciencia individual y colectiva. La idea de que la vida es una sinfonía en la que cada ser humano emite su propia frecuencia no es una metáfora moderna, sino una verdad susurrada a través de los siglos por las escuelas místicas de todas las tradiciones. El todo es mente, el universo es mental, proclama el Kybalión, texto hermético que sintetiza las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto. Esta afirmación, aparentemente simple, encierra una verdad profunda. La realidad que se percibe no es más que la manifestación de una inteligencia universal que responde a la vibración de cada ser. En términos metafísicos, no existe separación entre el individuo y el cosmos. Lo que sucede en la vida externa es un reflejo de la energía que se emana desde el interior. Las antiguas filosofías espirituales enseñaban que la vibración es el puente entre la mente y la materia. Todo lo que existe en el universo es energía en distintos niveles de frecuencia, desde las emociones humanas hasta los cuerpos celestes. La resonancia, en este sentido, es la ley que rige la conexión entre el individuo y su entorno. Aquello que se encuentra en la misma frecuencia tiende a atraer experiencias similares, mientras que lo que vibra en discordancia se aleja o genera fricción. Por esta razón, los sabios insistían en la necesidad de elevar la conciencia, pues solo desde una vibración elevada se puede entrar en sintonía con las realidades superiores. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, reza otro principio hermético. Esta enseñanza ha sido confirmada por diversas tradiciones esotéricas y filosóficas. En la Cábala, por ejemplo, se sostiene que el mundo material no es más que un reflejo de las esferas superiores, una manifestación de energías que descienden desde planos más elevados de existencia. En el hinduismo, la ley del karma establece que cada acción, pensamiento y emoción genera ondas que reverberan en la realidad, moldeando el destino del individuo. Y en el cristianismo esotérico, se habla de la fe como una fuerza capaz de mover montañas, entendiendo que la convicción profunda transforma la estructura misma de la experiencia. No es casualidad que en los antiguos templos se enseñara a los iniciados a trabajar con la vibración de la palabra, la intención y el pensamiento. Los mantras en la tradición védica, los salmos en la tradición hebrea y las invocaciones en la teurgia hermética no eran meros rezos, sino fórmulas precisas para modificar la frecuencia de la realidad. La palabra es vibración, y al pronunciarse con conciencia y conocimiento, tiene el poder de armonizar el mundo interno y externo. En el Evangelio de Juan se encuentra una afirmación que encierra una de las claves más profundas del lenguaje del universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí se revela que la palabra no solo es un medio de comunicación humana, sino una fuerza primordial a través de la cual todo ha sido creado. En los textos gnósticos, esta idea es expandida con la noción de que el logos es la expresión vibratoria del cosmos, la inteligencia subyacente que ordena la existencia. El universo se comunica con cada individuo a través de este principio de resonancia. No son necesarias palabras audibles ni señales extraordinarias, el mensaje está en la experiencia misma, en los encuentros, en los patrones que se repiten, en la intuición que susurra respuestas antes de que la mente consciente las procese. Aquellos que han aprendido a escuchar con el espíritu comprenden que nada es arbitrario y que la vida está en constante diálogo con el alma. El Zohar, texto central de la Cábala, describe esta conexión con una imagen fascinante. Cuando el alma está lista, la luz desciende. No se trata de recibir señales externas, sino de afinar la percepción para reconocer lo que siempre ha estado ahí. En este sentido, el despertar espiritual no es un fenómeno milagroso ni un don reservado a unos pocos, sino la consecuencia natural de la elevación de la conciencia. En la vida cotidiana, el lenguaje del universo se revela a través de pequeñas sincronicidades, de eventos que parecen alinearse con una precisión imposible de atribuir al azar.
Una persona que busca respuestas sobre su propósito puede encontrarse con un libro que aborda exactamente lo que necesitaba comprender. Alguien que duda sobre una decisión importante puede recibir la confirmación a través de una conversación, aparentemente casual. Cuando la mente está receptiva, la realidad se convierte en un espejo donde cada reflejo contiene un mensaje. La resonancia entre el individuo y el universo es innegable. Quien cultiva el miedo, atraerá circunstancias que lo refuercen. Quien se llena de pensamientos de abundancia, encontrará puertas abiertas donde antes solo veía obstáculos. No es superstición ni pensamiento mágico, sino el principio fundamental que subyace en todas las enseñanzas espirituales. La conciencia crea la realidad. Aquellos que han comprendido este lenguaje saben que no hay necesidad de esperar revelaciones dramáticas ni señales estridentes. La sabiduría más profunda se encuentra en la simplicidad de lo cotidiano, en el murmullo del viento que susurra respuestas, en la luz de una vela que parpadea en el momento exacto, en la sensación inexplicable de certeza que brota en el silencio. Para quien ha aprendido a escuchar, el universo nunca guarda silencio. Capítulo 2. Señal número 1. El llamado a la expansión espiritual. La mayoría de los seres humanos atraviesan la vida sin cuestionar demasiado su existencia. Se despiertan, cumplen con sus responsabilidades, siguen las expectativas impuestas y repiten el mismo ciclo día tras día. Sin embargo, hay un momento en que algo cambia. Una pregunta se instala en la mente, un anhelo de comprender lo que antes se daba por hecho. Es un impulso sutil, pero innegable, como si una fuerza invisible comenzara a susurrar que la realidad es más grande de lo que parece. Este llamado no llega de forma uniforme para todos. En algunos, surge como una insatisfacción inexplicable, una sensación de que algo falta, incluso cuando todo parece estar en orden. Otros lo experimentan como un evento abrupto, una crisis que sacude las estructuras y los obliga a replantearse su manera de vivir. Hay quienes lo encuentran a través de un libro que despierta su curiosidad, de una conversación aparentemente casual, o de la profunda sensación de familiaridad al escuchar ciertas palabras, como si estuvieran recordando algo que su alma siempre supo. En los antiguos textos védicos se habla del concepto de smriti, el recuerdo sagrado. Según esta enseñanza, el despertar espiritual no es la adquisición de un conocimiento nuevo, sino la recuperación de lo que siempre ha estado en el interior del ser. La consciencia humana, atrapada en la densidad del mundo material, olvida su verdadera naturaleza, pero la chispa de lo divino nunca desaparece. En algún punto de la existencia, esa chispa comienza a arder con más intensidad, reclamando ser atendida. El filósofo Plotino, en su obra sobre la trascendencia del alma, escribió que el ser humano está atrapado en un cuerpo físico, pero su verdadera esencia pertenece a una realidad superior. La vida en el mundo material es un estado de exilio temporal, y el anhelo de expansión espiritual es el reflejo de ese recuerdo oculto, el deseo de regresar a la fuente de donde todo proviene. Esta idea, presente en muchas corrientes filosóficas, sugiere que el despertar no es un capricho de la mente, sino un impulso natural del alma que busca su evolución. Quienes han sentido este llamado saben que no es algo que pueda ignorarse por mucho tiempo. Se convierte en una necesidad urgente, en una sed que ninguna distracción mundana puede saciar. Es aquí donde comienzan a abrirse caminos inesperados, se presentan enseñanzas que antes parecían inalcanzables. Aparecen personas que comparten la misma inquietud, y el universo, en su misteriosa forma de operar, alinea los eventos para que el buscador encuentre lo que necesita en el momento exacto. Este proceso, sin embargo, no es siempre fácil ni cómodo. Muchas veces, el despertar espiritual trae consigo una crisis de identidad. Lo que antes tenía sentido comienza a desmoronarse. Las creencias heredadas, las rutinas establecidas, las relaciones que parecían inamovibles empiezan a tambalearse. Se descubre que mucho de lo que se consideraba verdad era solo una construcción externa, y que la realidad es mucho más vasta de lo que se había imaginado. En los textos sufíes, este momento de cambio es descrito como un fuego purificador. Rumi, el poeta místico, escribió que el alma es como una vela que debe derretirse para liberar su luz.
El proceso de transformación requiere atravesar la incomodidad de dejar atrás lo viejo, de cuestionar lo que se ha aprendido, de enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. No todos están dispuestos a recorrer este camino, pues exige valentía y desapego. Pero aquellos que lo hacen, descubren una nueva forma de existir. A menudo, la primera reacción ante este despertar es la resistencia. La mente, habituada a lo familiar, busca aferrarse a las viejas estructuras. Tal vez esto es solo una fase, se dice el buscador. Tal vez debería conformarme con lo que siempre he conocido. Pero la semilla de la expansión ya ha sido plantada, y no puede volver a dormirse. Lao Tse, en el Tao Te Ching, comparó este proceso con el fluir del agua. Cuando el curso de un río ha cambiado, no puede forzarse a regresar a su cauce anterior. El llamado a la expansión espiritual no es exclusivo de unos pocos. Todos, en algún momento de su existencia, lo experimentan. Sin embargo, no todos responden. Algunos lo ignoran, prefiriendo la comodidad de lo conocido. Otros lo reprimen, temerosos de lo que pueda significar para su vida. Pero aquellos que se atreven a seguirlo descubren que el mundo que conocían era solo una sombra de lo que realmente es. Este llamado no exige un destino específico, ni una respuesta inmediata. No impone doctrinas, ni dicta un solo camino. Se manifiesta de formas diferentes para cada individuo, guiándolo de acuerdo con su propia evolución. Para algunos, tomará la forma de una búsqueda intelectual, el deseo de entender la naturaleza del universo a través del estudio. Para otros, será una práctica silenciosa, una conexión con lo divino a través de la contemplación y la meditación. Lo importante no es la forma que tome, sino la apertura a permitir que el alma recuerde su verdadera esencia. Cuando el llamado a la expansión espiritual se presenta, hay dos opciones: ignorarlo o seguirlo. Pero una vez que ha sido escuchado, la vida nunca vuelve a ser la misma. La realidad adquiere nuevos matices, las experiencias dejan de ser meras coincidencias y el universo comienza a desplegarse como un vasto libro de sabiduría esperando ser leído. Para quien ha respondido a este llamado, la existencia ya no es solo un transcurrir de días, sino un viaje sagrado hacia lo más profundo de su propio ser. Capítulo 3. Señal número 2. Separación de la familia de sangre y la creación de la familia del alma. El nacimiento no es un accidente ni una casualidad. Cada alma encarna en un linaje específico, en una familia con su historia, sus creencias y sus conflictos no resueltos. Se heredan rasgos físicos, pero también estructuras mentales y patrones emocionales que, muchas veces, son cadenas invisibles que determinan el curso de la vida. Durante mucho tiempo, las tradiciones han inculcado la idea de que la lealtad a la familia de sangre es sagrada e inquebrantable. Sin embargo, los caminos espirituales han revelado que la evolución del alma a menudo exige una separación, un desapego de lo que limita su crecimiento. En los textos budistas se habla del samskara, las impresiones mentales y emocionales que se arrastran de una vida a otra. La familia en la que se nace no es arbitraria, es el reflejo de estos patrones acumulados. En ocasiones, se nace en un entorno que favorece la expansión de la conciencia, pero muchas veces la familia representa el primer gran obstáculo en el despertar espiritual. Es ahí donde se ponen a prueba la voluntad y la capacidad de elegir un camino distinto. Las antiguas enseñanzas taoístas sostienen que la verdadera afinidad no proviene de la sangre, sino de la vibración. Un río no se obliga a fluir junto a las piedras que lo detienen, sino que encuentra su cauce natural. De la misma manera, el alma, cuando está lista para evolucionar, es guiada hacia aquellos con quienes comparte resonancia. Es entonces cuando aparece lo que se conoce como la familia del alma, un grupo de seres con quienes la conexión es instantánea, profunda, inexplicable desde la lógica común. Este proceso de separación no es fácil. En muchas culturas se ha impuesto la idea de que alejarse de la familia de sangre es un acto de traición. Se espera que los lazos sean indisolubles, incluso cuando estos se convierten en una fuente de sufrimiento. Sin embargo, la sabiduría de Oriente y Occidente coincide en que el crecimiento del espíritu exige discernimiento. Como escribió el místico Rainer Maria Rilke, la única patria verdadera es aquella en la que el alma puede respirar sin miedo. El Evangelio de Tomás,
un texto gnóstico que permaneció oculto durante siglos, recoge una enseñanza atribuida a Jesús: bienaventurados aquellos que han hallado su verdadera familia, pues no están solos en este mundo. La verdadera hermandad no es impuesta por la biología, sino por la afinidad de propósitos, por la unión de conciencias que comparten una misma búsqueda. La filosofía estoica, en su énfasis en la autodeterminación, también enseñaba la importancia de alejarse de lo que corrompe el alma. Epicteto, quien nació esclavo pero alcanzó una sabiduría inquebrantable, decía que la virtud es la única verdadera herencia y que los lazos impuestos por la sociedad no deben definir el destino del individuo. Quien permanece en un entorno que le impide florecer está eligiendo voluntariamente su propia prisión. Pero la separación no siempre es física. Hay quienes, aunque sigan conviviendo con su familia de sangre, logran trascender las dinámicas que los limitaban. No es necesario romper con resentimiento, pues el verdadero desapego es interno. Como enseñaba el sufismo, el viajero espiritual no carga en su corazón rencor por aquello que deja atrás, sino gratitud por la lección aprendida. La llegada de la familia del alma es un fenómeno misterioso y a la vez inevitable. Son aquellas personas que aparecen en la vida como si siempre hubieran estado allí. No hay necesidad de explicaciones ni de pruebas de lealtad, la conexión es inmediata y profunda. Puede ser un amigo que se siente más cercano que un hermano, un maestro cuya presencia despierta un recuerdo antiguo, o un grupo de personas con quienes la conversación fluye como si continuara de una existencia anterior. Los gnósticos creían que las almas viajan en constelaciones, reencontrándose una y otra vez a lo largo de diferentes encarnaciones. No todas las personas con las que se cruza el camino están destinadas a permanecer, pero aquellas que resuenan en la misma frecuencia son imposibles de perder. No es el azar el que las une, sino el reconocimiento de una misma vibración. Quienes han sentido el dolor de alejarse de su familia de sangre pueden encontrar consuelo, la certeza de que nunca están realmente solos. La familia del alma no siempre aparece de inmediato, pero cuando lo hace, se convierte en un refugio, en un recordatorio de que la vida tiene sentido más allá de los lazos impuestos. Como decía Khalil Gibran, la tierra es mi patria y la humanidad mi familia. A medida que el alma evoluciona, las conexiones también lo hacen. Algunos vínculos que antes parecían inquebrantables se disuelven sin esfuerzo, mientras que otros, inesperadamente, se fortalecen. No se trata de negar el pasado, sino de elegir conscientemente con quién compartir el futuro. Aquellos que comprenden esto descubren que la verdadera lealtad no es hacia la sangre, sino hacia el propósito del espíritu. El camino de la separación es, en realidad, un camino de unión. Se deja atrás lo que restringe para encontrar lo que libera. Se sueltan viejas ataduras para caminar con quienes comparten la misma luz. Y cuando la familia del alma se encuentra, el viaje deja de ser un trayecto solitario y se convierte en una danza armoniosa, donde cada paso resuena con el destino que siempre estuvo esperando ser descubierto. Capítulo 4. Señal número 3. La lucha contra el paradigma social y la necesidad de validación. Desde el nacimiento, cada individuo es insertado en un sistema que dicta que es correcto, que es deseable y que significa tener éxito. No se le pregunta qué quiere, sino que se le enseña a encajar en un molde preexistente. Se le da un nombre, se le asigna una identidad, se le induce a seguir un camino que otros han trazado. Se espera que estudie, trabaje, forme una familia, acumule bienes y busque la aprobación de los demás como prueba de que ha hecho las cosas bien. Pero en algún punto del camino, algunos comienzan a cuestionarlo todo. Ese momento de cuestionamiento es una señal inequívoca de que la conciencia está despertando. No todos se atreven a hacerlo, pues desafiar el paradigma social conlleva riesgos. Significa enfrentarse al miedo de no pertenecer, de ser señalado, de caminar sin un mapa que garantice la seguridad. Significa también desmontar una programación mental construida a lo largo de los años, una estructura impuesta desde la infancia por la familia, la escuela, la cultura y la sociedad entera. El filósofo danés Søren Kierkegaard escribió que la mayoría de las personas viven en una tranquila desesperación, conformándose con una existencia que no eligieron realmente. No se atreven a desafiar el sistema porque hacerlo los obligaría a asumir la responsabilidad de su propia vida.
Es más fácil seguir el guión que otros han escrito que aceptar el vértigo de la libertad. Pero el despertar espiritual exige un acto de valentía. Romper con la programación y descubrir el propósito propio más allá de las expectativas ajenas. A lo largo de la historia, los grandes buscadores de la verdad han sido aquellos que se atrevieron a cuestionar. Sócrates fue condenado por desafiar las creencias de su tiempo. Galileo fue perseguido por desafiar la visión establecida del cosmos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por proponer que la divinidad era infinita y no podía limitarse a una doctrina. Los paradigmas sociales, por su propia naturaleza, resisten el cambio, pues están diseñados para preservar un orden que beneficia a unos pocos. Pero todo aquel que busca la verdad debe estar dispuesto a enfrentar la incomodidad de la disidencia. Uno de los paradigmas más arraigados es el del éxito académico y profesional como medida del valor personal. Se inculca la idea de que un título universitario, una carrera prestigiosa o una cuenta bancaria abultada son sinónimos de realización. Se premia la acumulación de conocimientos técnicos, pero rara vez se incentiva la exploración interior. Se enseña a resolver ecuaciones, pero no a comprender la naturaleza del alma. El maestro hindú Jiddu Krishnamurti advertía que la educación convencional no era más que un proceso de adoctrinamiento que sofocaba la verdadera inteligencia. No es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, decía. Aquellos que se limitan a encajar en el modelo impuesto pueden alcanzar logros materiales, pero a menudo lo hacen a costa de su autenticidad. Esto no significa que el conocimiento académico carezca de valor, sino que no puede ser la única brújula para medir el desarrollo de una persona. Hay quienes han recibido la mejor educación formal y, sin embargo, son analfabetos espirituales. Y hay quienes jamás pisaron una universidad, pero han alcanzado una comprensión del mundo que trasciende cualquier currículum. Leonardo da Vinci, considerado uno de los mayores genios de la humanidad, fue autodidacta. Nikola Tesla, cuyo pensamiento transformó el mundo, rechazó los límites del aprendizaje tradicional. En la tradición sufí, los grandes maestros no eran eruditos en el sentido convencional, sino hombres y mujeres que habían descubierto la verdad a través de la experiencia directa. El mito del éxito social también se construye sobre la necesidad de validación. Se nos enseña a buscar reconocimiento, a demostrar constantemente que somos dignos de aprobación. La imagen que se proyecta ante el mundo se convierte en una prioridad, al punto de que muchas personas terminan viviendo para satisfacer expectativas ajenas. La validación se convierte en una droga, un estímulo que refuerza la identidad construida, pero que nunca sacia realmente. Ralph Waldo Emerson, en su ensayo sobre la autosuficiencia, escribió que ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa es el mayor logro. La lucha contra la necesidad de validación es, en esencia, una batalla por la autenticidad. Requiere desaprender la idea de que el valor personal depende de la aprobación de los demás y comenzar a medir la vida con un estándar interno, basado en la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. La espiritualidad no es compatible con la necesidad de complacer. Todo aquel que busca el camino interior inevitablemente chocará con la resistencia de su entorno. La familia, los amigos, la sociedad misma intentarán convencerlo de que está equivocado, de que debe regresar a la senda establecida. Se le dirá que está desperdiciando su tiempo, que sus ideas son irreales, que la vida es más sencilla cuando se sigue la corriente. Pero aquel que ha visto más allá de las ilusiones ya no puede conformarse con lo que antes parecía suficiente. El verdadero propósito de la vida no es encajar, sino expandirse. Quien se aferra a la necesidad de validación sigue siendo prisionero de las expectativas externas. Pero quien se libera de esa atadura encuentra una paz que no depende de nada ni de nadie. Su éxito no se mide en títulos ni en posesiones, sino en la profundidad de su conexión con la existencia. No se trata de rechazar el mundo ni de rebelarse por el simple hecho de hacerlo, sino de elegir conscientemente qué camino seguir. Algunos encontrarán sentido en la academia, otros en el arte, otros en el servicio desinteresado, otros en la meditación silenciosa. No hay una única respuesta, pero hay una certeza. Solo aquellos que se atreven a desafiar el paradigma social pueden descubrir quiénes son realmente.
Y cuando eso ocurre, cuando la validación externa deja de ser necesaria, la vida deja de ser una serie de obligaciones impuestas y se convierte en un acto de creación consciente. Capítulo 5. Señal número 4. La oposición y las pruebas como señales de transformación. El camino de la evolución espiritual no es un sendero de paz ininterrumpida. Aquel que despierta una conciencia superior pronto descubre que su avance no es recibido con indiferencia. Aparece la resistencia, el conflicto, las pruebas que desafían la voluntad. Enfrentar obstáculos no es un signo de error, sino una confirmación de que se está transitando un umbral de transformación. Las fuerzas que rigen la existencia no permiten que el crecimiento ocurra sin desafíos. Cada ascenso conlleva una batalla, cada despertar exige atravesar una noche oscura. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales han descrito este proceso como una guerra, no en el sentido físico, sino como una confrontación entre la conciencia elevada y las fuerzas que buscan mantener el estado anterior. En la Bhagavad Gita, Krishna instruye a Arjuna en el campo de batalla, no para incitarlo a la violencia, sino para enseñarle que la lucha es inevitable cuando el alma se dispone a trascender sus limitaciones. Levántate con determinación y enfrenta la batalla de tu vida, le dice, recordándole que el verdadero conflicto es interno. La resistencia aparece en muchas formas. Puede manifestarse a través del entorno, cuando aquellos que antes rodeaban al buscador comienzan a volverse en su contra. Viejas amistades que antes parecían sólidas se desmoronan, familiares que no comprenden el cambio intentan forzar el regreso a la normalidad. La sociedad misma se convierte en un muro que impone dudas y miedos. Pero la oposición más feroz no proviene del exterior, sino de la mente misma. El psicoanalista Carl Jung describió este proceso como el enfrentamiento con la sombra, la parte del ser que teme el cambio, que se aferra a lo conocido, que lucha por mantener la identidad construida en el pasado. La mente, habituada a sus patrones, se resiste a la expansión. Genera excusas, autoengaños, sabotajes sutiles. Aquel que comienza a despertar se enfrenta a un torbellino de inseguridades. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Estas preguntas no son señales de fracaso, sino pruebas que deben ser atravesadas con valentía. En las antiguas tradiciones místicas, esta fase era representada por la figura del guardián del umbral, una entidad simbólica que se interponía entre el iniciado y el conocimiento superior. En los mitos griegos, Heracles debía superar pruebas imposibles antes de alcanzar la inmortalidad. En la tradición sufí, se dice que antes de llegar a la luz, el buscador deberá enfrentar la tormenta de su propio ego. En el cristianismo esotérico, la prueba en el desierto es el momento en que la tentación y la duda intentan desviar al alma de su propósito. Cada desafío es una invitación a la fortaleza. La resistencia no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. El alquimista no teme el fuego, porque sabe que es la única forma de transmutar el plomo en oro. De la misma manera, aquel que comprende la naturaleza de las pruebas deja de lamentarlas y comienza a verlas como herramientas de evolución. Sin embargo, la guerra no es solo interna. El mundo en el que vivimos está diseñado para mantener a la conciencia en un estado de adormecimiento. La distracción, el miedo, la manipulación de la información, la presión social son mecanismos que buscan impedir el despertar. Aquellos que se desvíen del camino establecido son ridiculizados, atacados, en ocasiones incluso perseguidos. La historia está llena de ejemplos de místicos, filósofos y visionarios que enfrentaron la oposición del sistema por atreverse a ver más allá. Giordano Bruno fue ejecutado por sostener ideas que desafiaban el dogma. Hipatia de Alejandría fue asesinada por transmitir conocimientos que ponían en duda las estructuras de poder. Y sin embargo, sus nombres permanecen, mientras que los de sus detractores se han desvanecido en el olvido. La guerra espiritual no significa un enfrentamiento contra otros, sino una batalla por la verdad, por la integridad del ser, por la capacidad de sostener la luz incluso en medio de la oscuridad. Como enseñaba el taoísmo, el guerrero verdadero no lucha con armas, sino con la firmeza de su espíritu. No se deja arrastrar por el odio ni por la desesperación.
sino que avanza con la certeza de que toda oposición es parte del proceso. Algunos, al enfrentar la resistencia, optan por retroceder. Piensan que si el camino fuera correcto, no debería ser tan difícil. Pero esa es una de las trampas del ego, la creencia de que la comodidad es un indicador de que se está en el lugar adecuado. En realidad, es lo contrario. Aquello que tiene valor, aquello que transforma, exige esfuerzo. Como decía Rainer Maria Rilke, lo difícil es lo que nos salva. El momento en que las pruebas aparecen es el momento en que se debe persistir con más determinación. La mente intentará convencer al buscador de que es mejor regresar a la seguridad de lo conocido. Pero quien ha visto la posibilidad de una realidad más grande ya no puede conformarse con la ilusión de antes. Cada batalla librada en el camino del despertar es un escalón más hacia la expansión. Cada duda superada, cada miedo enfrentado, cada obstáculo transformado en aprendizaje, es una victoria en la guerra espiritual. No porque el objetivo sea vencer a otros, sino porque el propósito es conquistar la propia conciencia. Al final, el alma que atraviesa las pruebas no es la misma que comenzó el viaje. Ha sido templada, fortalecida, elevada. Ha comprendido que la resistencia no es una señal de que debe detenerse, sino la confirmación de que está en el camino correcto. En ese momento, deja de ver la lucha como un castigo y la reconoce como lo que siempre fue, el fuego sagrado que la convierte en lo que estaba destinada a ser. Capítulo 6. Señal número 5. La ley del camino difícil. El alma no crece en la comodidad. Ningún gran maestro emergió de una existencia fácil ni de una vida libre de desafíos. El despertar espiritual no es una revelación súbita que llega en un instante de inspiración, sino un proceso de transformación que exige atravesar el fuego de la experiencia. La historia de la humanidad está llena de relatos que revelan una verdad inmutable. La iluminación es el resultado de haber caminado por senderos ásperos, de haber enfrentado el dolor sin rendirse, de haber convertido la adversidad en sabiduría. Esta es la ley del camino difícil, una regla que atraviesa todas las tradiciones espirituales, aunque pocos la aceptan de buena gana. La mente humana busca atajos, soluciones inmediatas, caminos despejados hacia la realización. Pero toda enseñanza profunda advierte que el crecimiento real solo se alcanza cuando se enfrenta a lo que es incómodo, cuando se avanza a pesar del miedo, cuando el espíritu se encuentra con la resistencia y no retrocede. En la tradición sufí, Rumi describía este proceso como una demolición necesaria. No te aflijas por lo que la vida te quita, pues solo te está vaciando para que puedas recibir algo más grande. La transformación ocurre en el vacío, en la crisis, en la pérdida de lo que antes parecía esencial. El ser humano rara vez cambia cuando todo está en orden. El verdadero despertar surge en los momentos en los que todo se tambalea. El concepto de la alquimia espiritual ofrece una metáfora perfecta para este proceso. Los antiguos alquimistas no solo buscaban convertir el plomo en oro en un sentido literal, sino que entendían la transmutación como un viaje interno. El plomo representa la conciencia dormida, atrapada en la densidad del ego, en el peso de los apegos y las limitaciones. Para que el oro puro del espíritu emerja, es necesario someterse al fuego, ser despojado de impurezas, pasar por la disolución de todo lo que no es esencial. El filósofo estoico Epicteto decía que la dificultad es lo que muestra quién eres realmente. No se puede saber si un barco es fuerte hasta que enfrenta la tormenta, ni si un ser humano ha alcanzado la maestría interna hasta que es puesto a prueba. Aquellos que buscan el crecimiento sin sacrificio terminan construyendo una espiritualidad frágil, incapaz de sostenerse cuando la vida se torna adversa. Pero quien ha aprendido a caminar el camino difícil sabe que cada obstáculo es un escalón hacia la grandeza. Jesús transmitió esta enseñanza con una frase contundente: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7:14. No hablaba de una senda física, sino del viaje interno de quien elige la verdad por encima de la comodidad. La mayoría prefiere el camino amplio, el que no incomoda, el que permite seguir las reglas del mundo sin cuestionarlas. Pero aquellos que realmente buscan despertar saben que deben atravesar senderos solitarios,
que deben enfrentarse al rechazo, a la duda, a la incertidumbre. Cada gran maestro pasó por pruebas antes de alcanzar la plenitud. Siddhartha Gautama abandonó su vida de príncipe y enfrentó la miseria antes de convertirse en el Buda. San Juan de la Cruz fue encarcelado y torturado antes de escribir sus más profundas revelaciones sobre la unión con lo divino. Teresa de Ávila atravesó enfermedades y crisis internas antes de alcanzar sus estados más elevados de conciencia. No fue a pesar de sus dificultades, sino a través de ellas, que alcanzaron la iluminación. Sin embargo, hay una distinción crucial entre el sufrimiento que fortalece y el sufrimiento inútil. No todo dolor es una prueba ni todo desafío es un signo de evolución. Hay quienes se apegan a su sufrimiento, quienes lo convierten en una identidad, quienes lo usan como excusa para no avanzar. La ley del camino difícil no es un llamado a la resignación, sino a la transmutación. No se trata de soportar el dolor sin cuestionarlo, sino de utilizarlo como un catalizador para el crecimiento. En la Cábala se habla del concepto de Tritzum, la contracción de la luz divina para dar espacio a la creación. Sin el vacío, no hay posibilidad de manifestación, sin la retirada de lo viejo, no hay espacio para lo nuevo. De la misma manera, el alma que atraviesa periodos de oscuridad no está siendo castigada, sino preparada. Muchos, al enfrentarse a sus pruebas, se preguntan por qué la vida parece tan dura con ellos. Pero la pregunta más sabia no es ¿por qué me sucede esto?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? Cada desafío lleva implícito un mensaje, cada dificultad es una oportunidad para desarrollar la fuerza interna. Hay quienes ven la tormenta y se refugian, esperando que pase. Pero hay otros que entienden que la tormenta es parte del proceso, que su propósito no es destruir, sino purificar. Y cuando la atraviesan, descubren que no son los mismos que antes. Han sido transformados por el fuego de la experiencia. Han dejado atrás lo que no servía y han emergido con una claridad que no puede ser obtenida de otra manera. El camino difícil no es una maldición, sino un privilegio. No todos tienen el valor de recorrerlo. Pero aquellos que lo hacen, aquellos que enfrentan las pruebas con dignidad, con entrega, con la certeza de que cada obstáculo es una puerta disfrazada, terminan encontrando lo que la mayoría nunca verá, la libertad real, la sabiduría auténtica, la luz que solo se revela a quienes han caminado a través de la oscuridad sin perder la fe. Capítulo 7. Señal número 6. El poder de la hora y la sincronización con el universo. El tiempo es una de las ilusiones más persistentes de la mente humana. Se vive atrapado entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro, mientras el presente, el único punto donde realmente existe la vida, es ignorado. La conciencia moderna ha sido condicionada para valorar la anticipación y la planificación, para medir el éxito en términos de lo que se ha logrado o de lo que se espera alcanzar. Pero las enseñanzas más profundas han repetido una verdad inmutable: solo en el ahora se encuentra el poder, solo en el instante presente se manifiestan las respuestas que tanto se buscan. El pensamiento oriental ha explorado esta idea durante milenios. En el taoísmo, se habla del Wu Wei, el arte de actuar en armonía con el flujo de la existencia. No significa pasividad, sino una profunda sintonización con lo que es, sin la interferencia del ego que busca controlar. Lao Tse escribió que el agua es el elemento más poderoso precisamente porque fluye sin resistencia, adaptándose a cada circunstancia sin aferrarse al pasado ni forzar el futuro. El budismo, por su parte, enseña que el sufrimiento surge de la mente que se aferra a lo que ya pasó o teme lo que vendrá. En el Dhammapada, se dice que ni el pasado ni el futuro existen realmente, el sabio solo camina en el ahora. Aquellos que logran habitar plenamente el presente descubren que la realidad deja de ser una serie de eventos caóticos y se convierte en una danza de sincronías perfectas. No es casualidad que muchas de las experiencias espirituales más profundas ocurran en momentos de absoluta presencia. Un amanecer visto con atención plena puede revelar más sobre la naturaleza de la existencia que años de estudios filosóficos. Un instante de conexión genuina con otra persona puede transmitir más sabiduría que cientos de libros. La conciencia solo puede percibir lo divino cuando se encuentra libre de la interferencia del tiempo psicológico, cuando deja de interpretar y simplemente observa. Sin embargo,
el presente no es solo el lugar donde ocurre la vida, sino también donde se manifiestan los mensajes del universo. La sincronicidad, término acuñado por Carl Jung, describe aquellos eventos que parecen coincidir de manera significativa sin una explicación lógica aparente. Un encuentro inesperado, una frase escuchada en el momento preciso, una señal que responde a una pregunta formulada en silencio. Todo esto ocurre cuando la conciencia está lo suficientemente despierta para percibir la red invisible que une todos los acontecimientos. Los chamanes de diversas culturas han enseñado que la vida es como un espejo en constante cambio, reflejando el estado interno de cada ser. Cuando la mente está dispersa, el mundo exterior parece caótico, lleno de interferencias y confusión. Pero cuando la atención se afina, cuando se habita el presente con totalidad, la existencia responde con precisión. La persona adecuada aparece en el momento justo, la oportunidad se revela sin esfuerzo, las señales se multiplican. Jesús expresó esta verdad con una frase poderosa: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio afán, Mateo 6:34. No es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la comprensión de que la vida se despliega con perfección cuando se confía en el instante presente. La ansiedad por el futuro impide ver las oportunidades de la hora, del mismo modo que la nostalgia por el pasado impide abrazar la transformación. El gran obstáculo para vivir en el presente es la mente, que constantemente crea historias, analiza y proyecta. Quienes han pasado años bajo el dominio del pensamiento compulsivo descubren que silenciar la mente no es una tarea sencilla. Se ha desarrollado la costumbre de narrar la vida en un monólogo interno incesante, sin darse cuenta de que este ruido mental impide experimentar la realidad tal como es. En la tradición Zen, se dice que la iluminación no es un estado místico inalcanzable, sino la simple capacidad de ver las cosas como son, sin filtros, sin juicios, sin resistencia. Un maestro Zen preguntó una vez a su discípulo cuál era el sonido de una sola mano aplaudiendo. La respuesta no podía ser intelectual, solo el silencio de la mente podía captar el significado. Aquellos que han aprendido a vivir en el ahora descubren que la vida deja de sentirse como una batalla y se convierte en un fluir armonioso. Las señales aparecen con mayor claridad, las decisiones se toman con certeza, los miedos pierden su poder. No es que los problemas desaparezcan, sino que dejen de percibirse como obstáculos y se transforman en partes naturales del camino. La sincronización con el universo no es algo que deba buscarse activamente, es algo que ocurre cuando se abandona la necesidad de control. La vida siempre está comunicándose, pero la mayoría no escucha porque está demasiado ocupada intentando prever lo que vendrá o aferrándose a lo que ya pasó. Cuando se vive en el ahora, el universo se convierte en un aliado constante. No hay dudas sobre qué hacer, porque cada respuesta llega en el momento exacto en que se necesita. No hay prisa por alcanzar un destino, porque se comprende que todo ya está ocurriendo de la mejor manera posible. Y en ese estado de presencia absoluta, la existencia deja de ser un misterio insondable y se revela como lo que siempre ha sido, un campo infinito de posibilidades esperando ser descubierto. Capítulo 8. Señal número 7. Los sueños y mensajes oníricos como guías del destino. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido considerados una puerta entre el mundo visible y el invisible, un puente entre la conciencia humana y las dimensiones superiores. Mientras la mente racional descansa, el alma se libera de las limitaciones del tiempo y del espacio, viajando a realidades donde la verdad no necesita palabras. No es extraño que, en los relatos sagrados, los mensajes más importantes hayan sido revelados en sueños. Desde los profetas bíblicos hasta los sabios de Oriente, todos han reconocido que el sueño no es un estado de inactividad, sino un campo de revelación. En la Cábala, se enseña que el alma no está confinada al cuerpo mientras dormimos. Una parte de la conciencia asciende a los planos superiores, donde recibe enseñanzas, advertencias y revelaciones. Los cabalistas consideran que, en el mundo de los sueños, la realidad se presenta sin la interferencia del ego. Lo que en la vigilia se oculta detrás de la razón, en el sueño se despliega sin restricciones.
Los sabios de esta tradición afirman que el sueño es una 60ª parte de la muerte, pues es el único momento en el que el espíritu se libera parcialmente del peso de la materia. El libro de Enoc, uno de los textos más enigmáticos y prohibidos de la tradición judeocristiana, describe cómo los antiguos patriarcas recibían visiones en el mundo onírico. Enoc, a quien se le atribuye la ascensión a los cielos sin experimentar la muerte, afirmaba que los sueños eran más que meras imágenes aleatorias. Eran una forma de comunicación entre los seres humanos y los ángeles. En su relato, los vigilantes, entidades superiores que observaban a la humanidad, transmitían secretos del universo a través de visiones nocturnas. En la tradición teosófica, Elena Blavatsky abordó el fenómeno de los sueños como un proceso de conexión con el yo superior. Según sus escritos, hay diferentes tipos de sueños. Algunos son simplemente el reflejo de la actividad mental del día, otros son manifestaciones del subconsciente, pero los más importantes son aquellos en los que el alma recibe conocimiento directo. La clave, según Blavatsky, está en aprender a diferenciar un sueño común de un mensaje real. No todo lo que se sueña es una revelación, pero cuando un sueño tiene un impacto profundo en la conciencia, cuando su recuerdo no se desvanece con el amanecer, es porque lleva consigo un significado trascendente. Carl Jung, al estudiar los arquetipos y el inconsciente colectivo, descubrió que los sueños contienen símbolos universales, imágenes que han aparecido en todas las culturas y épocas. Los mismos patrones oníricos se repiten en personas separadas por siglos y continentes. No es casualidad que el agua, en los sueños, represente siempre la emoción, que la serpiente simbolice la transformación o la sabiduría oculta, que los caminos y encrucijadas hablen de decisiones trascendentales. Hay en los sueños un lenguaje más allá del lenguaje, una gramática simbólica que, cuando se aprende a descifrar, revela mensajes claros sobre el destino. Los textos sagrados están llenos de ejemplos de sueños proféticos. José, en el Génesis, interpretó los sueños del faraón y predijo 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez. Daniel, en la corte de Babilonia, desentrañó los sueños de Nabucodonosor y reveló el destino de los reinos. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos más antiguos de la humanidad, el rey Enkidu recibe en sueños la premonición de su propia muerte. Todos estos relatos muestran que, para quienes saben observar, el destino se anuncia antes de manifestarse en la realidad física. Pero los sueños no solo traen advertencias o profecías. También pueden ser recordatorios de quién se es realmente. En muchas tradiciones místicas, se afirma que el alma recuerda su origen en el estado onírico. Hay personas que han despertado de un sueño con una certeza inexplicable sobre su propósito, como si hubieran recibido una respuesta que su mente consciente nunca habría podido formular. Hay quienes sueñan con encuentros con maestros, con templos luminosos, con lugares que jamás han visto pero que reconocen con una familiaridad absoluta. Esos sueños no son productos del azar, son huellas de la memoria del alma, fragmentos de una realidad que trasciende lo cotidiano. En la Grecia antigua, los templos de Asclepio eran centros de sanación donde los enfermos dormían con la esperanza de recibir en sueños la revelación de su cura. Los sacerdotes interpretaban las visiones y daban instrucciones basadas en los mensajes recibidos. En Egipto, los faraones se retiraban a cámaras sagradas para recibir en sueños la guía de los dioses. Incluso en la Edad Media, cuando la racionalidad intentó sofocar la dimensión espiritual de la existencia, los místicos seguían reconociendo que los sueños eran una de las formas más puras de comunicación con lo divino. Pero no todos los sueños son enviados por la luz. Así como pueden ser una fuente de revelación, también pueden ser un reflejo de las sombras internas. El Zohar advierte que los sueños pueden ser distorsionados por el estado emocional del soñador, que el miedo y la ansiedad pueden teñir las visiones con ilusiones y trampas. Es por ello que las tradiciones esotéricas insisten en la importancia del discernimiento. No todo lo que se ve en sueños debe tomarse al pie de la letra. Es necesario desarrollar la intuición para separar lo esencial de lo ilusorio. Para aquellos que buscan guía en los sueños, la preparación es clave. Antes de dormir, se puede establecer una intención clara, una pregunta que la mente superior responderá en su propio lenguaje simbólico.
Se puede llevar un diario de sueños, anotando cada detalle al despertar, pues muchas veces los mensajes solo adquieren sentido cuando se observan en retrospectiva. También es recomendable evitar influencias negativas antes de dormir, pues la mente absorbe con facilidad las impresiones del día y las proyecta en el mundo onírico. El universo habla en muchas formas, y una de las más sutiles y poderosas es a través de los sueños. Ignorarlos es perder la oportunidad de recibir mensajes que pueden transformar la vida. Aquellos que aprenden a escucharlos descubren que las respuestas que buscan no están fuera de ellos, sino que han estado siempre allí, esperando el momento adecuado para ser recordadas. Capítulo 9. Señal número 8. La resonancia con la abundancia y el flujo universal. La abundancia no es una cuestión de suerte ni de esfuerzo desmedido. No depende de factores externos ni de circunstancias favorables. La abundancia es una frecuencia, una vibración con la que se entra en sintonía o de la que se permanece desconectado. La vida responde a la energía que se emite, y aquellos que comprenden esta ley descubren que atraer prosperidad no es cuestión de desearla con intensidad, sino de armonizarse con su flujo natural. Las enseñanzas del nuevo pensamiento han explorado esta verdad con profundidad. Wayace de Wattles, en La ciencia de hacerse rico, afirmaba que la riqueza no es una acumulación de bienes, sino un estado mental. Según su enseñanza, las personas no prosperan porque trabajen más que los demás, sino porque piensan de manera diferente. El pensamiento es la única riqueza real, escribía, sugiriendo que la clave para atraer abundancia no está en el esfuerzo ciego, sino en la conciencia con la que se actúa. Pero esta idea no es nueva. En la India antigua, los sabios del Vedanta hablaban de la abundancia como el estado natural del universo. Según su visión, la escasez no es una realidad objetiva, sino una percepción creada por la mente limitada. Aquello en lo que te enfocas se expande, afirmaban, enseñando que quien constantemente piensa en la falta, inevitablemente la atrae a su vida. Por el contrario, quien cultiva una mentalidad de plenitud comienza a ver manifestaciones de abundancia en todas partes. El problema radica en que la mayoría de las personas han sido programadas para la escasez. Desde la infancia, se les inculca la idea de que la vida es una lucha, que el dinero es difícil de obtener, que solo unos pocos tienen derecho a la prosperidad. La mente colectiva ha sido moldeada por creencias de carencia, y aquellos que no cuestionan este paradigma terminan atrapados en un ciclo interminable de limitación. Pero el universo no funciona bajo las reglas de la escasez, su esencia es la expansión infinita. Las estrellas no economizan su luz, los árboles no limitan su crecimiento, los ríos no contienen su flujo. Todo en la naturaleza existe en un estado de provisión constante, sin miedo a que los recursos se agoten. La única razón por la que el ser humano experimenta carencia es porque ha desconectado su conciencia del principio, de abundancia. Charles Fillmore, uno de los pioneros del nuevo pensamiento, explicaba que la pobreza es una enfermedad del espíritu, una condición que surge cuando la mente se ha separado de su fuente divina. No es el mundo el que te da o te quita, sino tu propia conciencia, enseñaba. Para sanar la relación con la prosperidad, es necesario primero sanar la percepción interna. Esto significa que la abundancia no se persigue, sino que se permite. En lugar de luchar por obtener más, el proceso consiste en eliminar las barreras internas que impiden recibir lo que ya está disponible. En la Cábala, se dice que la luz del Creador siempre está presente, pero que es el recipiente el que debe expandirse para contenerla. La abundancia no se atrae en el sentido convencional, sino que se sintoniza con ella a través del estado mental y emocional correcto. Una de las claves más importantes para entrar en resonancia con la abundancia es la gratitud. No como un concepto abstracto, sino como una práctica activa. Aquel que se enfoca en lo que tiene, en lugar de en lo que le falta, comienza a emitir una vibración que el universo responde amplificando. Da gracias por lo que tienes, y tendrás más, decía Florence Scovel-Shinn. La gratitud no es solo un gesto de apreciación, sino un acto de alineación con el flujo de la provisión. Otra clave fundamental es la acción inspirada. No basta con visualizar la prosperidad o repetir afirmaciones sin un cambio real en la forma de actuar.
Joseph Murphy, en El poder de la mente subconsciente, explicaba que la fe sin acción es estéril. El pensamiento debe ir acompañado de un movimiento coherente con la vibración que se desea manifestar. Quien piensa en riqueza pero actúa desde el miedo a perderla, está enviando señales contradictorias al universo. Además, es esencial comprender que la abundancia no es solo material. Hay quienes tienen grandes riquezas y viven en pobreza emocional, y hay quienes poseen poco pero irradian una plenitud inquebrantable. La verdadera abundancia es un equilibrio entre el bienestar material, la paz interna y la expansión del espíritu. Aquellos que solo buscan el dinero sin trabajar su conciencia terminan esclavizados por lo que poseen. Pero aquellos que primero alinean su vibración descubren que la prosperidad llega sin esfuerzo forzado, como una consecuencia natural de su estado interno. Cuando se entiende que la abundancia es una frecuencia y no un producto del azar, la vida comienza a cambiar. Se deja de ver la riqueza como algo externo que debe ser perseguido y se empieza a reconocer que todo lo necesario ya está disponible. Es solo cuestión de ajustar la vibración, de soltar las creencias de carencia, de confiar en que el universo es generoso con quien está dispuesto a recibir. Así como una radio solo puede captar una emisora si está sintonizada en la frecuencia correcta, la prosperidad solo puede manifestarse en la vida de quien vibra en armonía con ella. Y quien realmente comprende este principio, no vuelve a temer la escasez, porque sabe que la abundancia no es algo que se tiene, sino algo que se es. Capítulo 10. Señal número 9. Los desafíos como bendiciones disfrazadas. La vida no es un camino recto ni libre de obstáculos. Cada ser humano, en algún momento de su existencia, enfrenta situaciones que parecen injustas, momentos de dolor que desafían la lógica, crisis que amenazan con desmoronar todo lo que se había construido. Sin embargo, hay una enseñanza universal presente en todas las tradiciones espirituales. Lo que parece una maldición es, en realidad, una bendición oculta. No hay evolución sin desafío, ni transformación sin crisis. En el fuego de tu aflicción construirás tu bendición, dice un antiguo proverbio sufí. El fuego es un símbolo recurrente en los caminos iniciáticos, es la fuerza que purifica, que consume lo superfluo, que reduce a cenizas lo viejo para dar paso a lo nuevo. En la alquimia, el plomo no se convierte en oro sin ser sometido a la prueba del calor extremo. De la misma manera, el alma no alcanza su máximo esplendor sin atravesar el proceso de la transmutación del sufrimiento en sabiduría. Las grandes enseñanzas espirituales coinciden en que el dolor no es un castigo, sino un maestro. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la tradición judeocristiana, se narra la historia de un hombre justo que pierde todo, su familia, su riqueza, su salud. Job no entiende por qué, pero a través de su prueba descubre una verdad más profunda. La fe y la resistencia interna son más valiosas que cualquier posesión material. Al final de su tormento, su vida es restaurada con mayor abundancia que antes. Pero la verdadera ganancia no es externa, sino interna. La misma enseñanza se encuentra en la filosofía estoica. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones que el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Lo que parece interponerse en el destino de alguien no es una barrera, sino la propia vía de transformación. No es eludir las dificultades lo que fortalece el espíritu, sino atravesarlas con conciencia. Muchos de los grandes maestros han pasado por crisis que, en su momento, parecían insuperables. Buda nació príncipe, rodeado de privilegios, pero su verdadero despertar ocurrió cuando enfrentó el sufrimiento del mundo. Fue solo al abandonar la comodidad y recorrer un camino de privaciones que alcanzó la iluminación. San Juan de la Cruz escribió sus textos más elevados en prisión, en medio de la adversidad más absoluta. Nelson Mandela transformó su encierro en una oportunidad para forjar una conciencia que cambiaría el destino de su nación. Cuando la vida sacude con una crisis, la reacción instintiva es resistirse, lamentarse, buscar culpables. Sin embargo, las almas sabias saben que cada desafío esconde una semilla de crecimiento. La persona que es traicionada por alguien en quien confiaba no solo pierde una relación, sino que gana discernimiento.
Quien atraviesa una quiebra económica puede descubrir talentos que jamás habría explorado si su estabilidad no se hubiera visto amenazada. Aquellos que enfrentan enfermedades pueden aprender a valorar la vida de una manera que antes no era posible. Nada es casualidad en la evolución del alma. Lo que parece un fracaso puede ser el punto de partida de una transformación inesperada. En la Cábala se enseña que cada caída es una oportunidad de ascenso, que cuanto más profunda es la crisis, mayor es la luz que puede emerger de ella. La clave está en no identificarse con la aflicción, en no asumir el papel de víctima, sino en preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hacia dónde me está guiando este desafío? En la tradición japonesa existe el kintsugi, el arte de reparar cerámicas rotas con oro. En lugar de esconder las fracturas, se resaltan, convirtiendo las grietas en parte de la belleza de la pieza. De la misma manera, las heridas de la vida pueden ser transformadas en marcas de sabiduría. No se trata de olvidar el dolor, sino de integrarlo, de comprender que cada cicatriz cuenta una historia de superación. Las crisis no destruyen a quienes saben aprovecharlas. Todo aquel que ha sido probado por la adversidad y ha salido fortalecido descubre que el sufrimiento no era una condena, sino una preparación. Se aprende a confiar en el proceso, a no temer la incertidumbre, a reconocer que detrás de cada pérdida se esconde una ganancia mayor. Cuando se acepta que los desafíos son bendiciones disfrazadas, la vida deja de percibirse como una serie de pruebas injustas y se convierte en una escuela de evolución. En ese momento, el miedo a la dificultad se disuelve, porque se comprende que cada obstáculo es solo una oportunidad para construir una versión más fuerte, más sabia, más iluminada del ser. Capítulo 11. Señal número 10. La destrucción del viejo mundo para construir el nuevo. La transformación profunda no es un proceso armonioso ni complaciente. La verdadera evolución implica crisis, sacudidas internas y externas, momentos en los que todo parece desmoronarse. No es casualidad que Jesús pronunciara unas de las palabras más enigmáticas del Evangelio. No he venido a traer paz, sino guerra. Mateo 10:34. Quien solo busca la tranquilidad superficial y el equilibrio inmutable no está preparado para la transfiguración del espíritu. La iluminación no es una simple ascensión, sino una demolición de lo que no pertenece a la verdad. Este principio es tan antiguo como la historia misma. Todas las mitologías y corrientes espirituales han enseñado que, para que algo nuevo surja, lo viejo debe caer. En el hinduismo, Shiva, el dios de la destrucción, no es visto como un ser maligno, sino como una fuerza necesaria. Su danza cósmica desmantela lo obsoleto para que la creación pueda renacer. Sin la muerte de lo antiguo, no hay espacio para la manifestación de lo nuevo. En el camino espiritual, este proceso de destrucción ocurre principalmente dentro del individuo. Se le conoce con muchos nombres: la noche oscura del alma, la disolución del ego, la crisis del despertar. Es el momento en que todo lo que se creía cierto empieza a fracturarse. Las creencias heredadas, las identificaciones con el mundo material, los apegos emocionales comienzan a tambalearse, y el yo que se había construido con tanto esmero se encuentra en ruinas. El ego teme este colapso. Ha pasado toda la vida acumulando títulos, etiquetas, posesiones y validaciones externas para sostenerse. Se define por su historia, por lo que ha logrado, por cómo es percibido por los demás. Pero la conciencia superior no puede expandirse dentro de una estructura tan rígida. Para que el verdadero ser divino emerja, el ego debe ser reducido a cenizas. Los alquimistas simbolizaban esta destrucción con la fase de nigredo, el ennegrecimiento de la materia prima antes de su purificación. Era un estado de caos, de descomposición, de muerte aparente. En términos psicológicos y espirituales, esta etapa se manifiesta como una crisis profunda. El sentido de identidad se desmorona, las certezas se evaporan, el mundo que se conocía deja de tener sentido. Quien atraviesa este proceso puede sentirse perdido, como si hubiera sido despojado de todo. Pero lo que realmente se está desmoronando no es el ser auténtico, sino las estructuras artificiales que lo mantenían prisionero. En la filosofía budista, esta fase se conoce como sunyata, el vacío.
No es una ausencia, sino un estado en el que todo lo ilusorio se disuelve, dejando espacio para que la esencia pura se revele. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. La semilla debe desintegrarse para que el árbol pueda nacer. De la misma manera, el ser humano debe permitir que su viejo yo muera para que su naturaleza divina pueda manifestarse. Este proceso, sin embargo, no es pasivo. No basta con esperar a que la transformación ocurra por sí sola. En la tradición sufí, Rumi enseñaba que el buscador debe arrojarse al fuego con valentía, porque solo aquel que se deja consumir por la llama de la verdad puede renacer. No es un sacrificio impuesto por una fuerza externa, sino una entrega voluntaria a la transmutación. La destrucción del viejo mundo no solo ocurre en el ámbito personal, sino también en el colectivo. A lo largo de la historia, las sociedades han atravesado ciclos en los que las estructuras caducas deben colapsar para dar paso a un nuevo orden. Se resiste el cambio, se lucha por preservar lo conocido, pero lo inevitable siempre llega. Los imperios que parecían eternos han caído, las ideologías que se creían inquebrantables han sido reemplazadas. Las verdades absolutas han sido desmontadas una y otra vez. La conciencia global está atravesando una de estas transiciones. Viejas creencias, modelos de pensamiento obsoletos y sistemas basados en la separación están colapsando. Para quienes aún están aferrados a la estructura anterior, esto genera miedo, confusión, resistencia. Pero para quienes han aprendido a ver más allá de la superficie, es evidente que el caos no es el fin, sino el inicio de algo mayor. En el tarot, la carta de la torre representa este principio con claridad. Una torre construida sobre cimientos débiles es alcanzada por un rayo y se desploma. Desde la perspectiva del ego, esta imagen es aterradora. Pero desde la visión espiritual, es una liberación. Lo que no era real debe caer para que la verdad pueda ocupar su lugar. Este no es un proceso que se pueda evitar ni acelerar. Cada alma atraviesa su propia destrucción en el momento en que está lista. Algunos resisten, tratando de mantener las viejas estructuras en pie a toda costa. Otros comprenden que la única opción es rendirse al proceso, permitir que lo que debe caer caiga, confiar en que lo que emergerá será más auténtico, más puro, más alineado con el propósito divino. No se trata de destruir por el mero hecho de destruir, sino de comprender que la transformación exige soltar lo que ya no sirve. El miedo es natural, porque el ego teme el vacío. Pero el vacío no es el fin, sino el umbral de un nuevo comienzo. Y aquellos que atraviesan la tormenta con valentía descubren que la verdadera paz no está en la permanencia de lo conocido, sino en la certeza de que lo que nace después de la destrucción es siempre más grande, más fuerte y más verdadero que lo que fue dejado atrás. Capítulo 12. Señal número 11. El llamado interior y la voz del alma. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas en el mundo exterior. Se han consultado oráculos, se han escrito tratados de sabiduría, se han erigido templos y se han seguido guías espirituales con la esperanza de encontrar el camino correcto. Sin embargo, las tradiciones más antiguas coinciden en una verdad esencial: la respuesta no está fuera, sino dentro. El alma siempre ha hablado, siempre ha sabido, pero la mente ha aprendido a ignorarla. El llamado interior no es un sonido estruendoso ni un mensaje claro pronunciado en palabras. Es un susurro, una sensación inexplicable, una certeza sin justificación racional. Es el impulso que guía a la persona hacia lo desconocido sin garantías, la voz que dice sigue este camino incluso cuando no hay lógica aparente. Aquellos que han aprendido a escuchar este llamado descubren que la vida se despliega con una precisión imposible de atribuir al azar. Pero distinguir la voz del alma no es fácil. Existe otro discurso, mucho más fuerte y persistente, el del ego. La mente condicionada por la sociedad está acostumbrada a gritar, a argumentar, a racionalizar cada decisión en base a la seguridad, el miedo o la conveniencia. El ego construye deseos que parecen urgentes, necesidades que parecen ineludibles. La diferencia entre ambos es sutil pero crucial. El ego habla desde la ansiedad, el alma desde la calma.
Los antiguos sabios de la India hablaban del Atman, el ser supremo que reside en cada individuo, conectado a la totalidad del universo. Según sus enseñanzas, el ego no es más que una máscara, una construcción temporal creada por la mente para operar en el mundo material. Pero el Atman no se ve afectado por el tiempo ni por las circunstancias. Su voz es inmutable, pero la mayoría no la escucha porque está atrapada en el ruido de las preocupaciones diarias. Los sufíes enseñaban que la verdadera guía no proviene de libros ni de doctrinas, sino de la conexión directa con el corazón. Rumi, uno de los grandes poetas místicos, escribió: «Cuando hagas cosas desde tu alma, sentirás un río moviéndose dentro de ti, una alegría profunda». Esta es la clave para reconocer la diferencia entre el deseo del ego y el llamado del alma. El primero genera inquietud, el segundo paz. Pero la voz del alma no siempre conduce por caminos cómodos. A menudo, seguirla implica soltar lo que se había planificado, alejarse de lo que es familiar, renunciar a lo que parece seguro. El ego teme esta incertidumbre y lucha por aferrarse a lo conocido. Sin embargo, cada gran transformación ocurre cuando el individuo se atreve a confiar en lo que su alma le está diciendo, incluso cuando no hay pruebas, incluso cuando todo a su alrededor le dice que está equivocado. En los evangelios gnósticos, se dice que el conocimiento real no se obtiene del mundo externo, sino de la revelación interna. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Evangelio de Tomás. La verdadera sabiduría no viene de seguir un camino preestablecido, sino de recordar lo que ya está dentro, de aprender a interpretar la voz que siempre ha estado ahí. La intuición es la forma en que el alma se comunica. No es un don exclusivo de unos pocos, sino una capacidad innata en todos los seres humanos. Pero el mundo moderno ha desvalorizado esta facultad, promoviendo la lógica y el análisis por encima del conocimiento instintivo. Se enseña a dudar de los presentimientos, a ignorar las sensaciones profundas en favor de la razón. Sin embargo, quienes han aprendido a confiar en su intuición han descubierto que ésta rara vez se equivoca. La clave para afinar esta percepción está en la práctica del silencio. Cuando la mente está en constante actividad, cuando los estímulos externos saturan la conciencia, la voz del alma queda sepultada bajo el ruido. Por eso, en todas las tradiciones místicas, el retiro y la introspección han sido considerados esenciales. En la Cábala, se dice que la luz solo se revela en el vacío. En el budismo, se enseña que la mente debe estar quieta como un lago sin ondas para reflejar la verdad. Distinguir entre el deseo del ego y el llamado del alma requiere honestidad. Muchas veces, lo que el ego quiere parece noble y justificado: reconocimiento, estabilidad, éxito. Pero cuando se examina con profundidad, se descubre que estos deseos están basados en el miedo o en la necesidad de validación externa. En cambio, el llamado del alma no busca aprobación, no necesita justificación. Simplemente es. Para reconocerlo, se puede hacer una pregunta simple: ¿esta decisión me da paz o me genera ansiedad? Si viene del alma, traerá una sensación de alineación, incluso si implica riesgo. Si viene del ego, generará una inquietud constante, una necesidad de asegurar el resultado antes de actuar. Cuando una persona comienza a seguir la voz de su alma, la vida cambia. Aparecen oportunidades que antes parecían imposibles, los caminos se abren con fluidez, las decisiones ya no se toman con duda, sino con una certeza inexplicable. Esto no significa que no habrá desafíos, pero la diferencia es que ahora se camina con la confianza de que cada paso es el correcto, incluso cuando no se ve el destino final. El alma siempre ha estado llamando. Solo hay que aprender a escuchar. Capítulo 13. Señal número 12. El poder de la fe y la manifestación cuántica. La fe no es un simple acto de creencia, ni una esperanza pasiva de que algo suceda. La fe es un poder activo, una certeza que moldea la realidad. Jesús lo expresó con claridad: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: muévete de aquí allá, y se movería, y nada os será imposible. Mateo 5:20. Estas palabras no son una metáfora vacía, sino una revelación de una ley profunda que ha sido comprendida por místicos, filósofos y científicos a lo largo de la historia.
La relación entre la fe y la manifestación ha sido explorada en diversas tradiciones. En el Nuevo Pensamiento, Neville Goddard enseñaba que el estado mental que se asume con certeza se convierte en la realidad externa. No rezas por algo, rezas desde algo, afirmaba, indicando que la clave no es pedir con duda, sino actuar como si la bendición ya hubiera sido recibida. Pero esta enseñanza ya estaba presente en los textos sagrados. Jesús no dijo, cree que tal vez sucederá, sino que habló de una fe absoluta, una convicción inquebrantable. Esta certeza no es solo una disposición mental, sino un estado vibratorio que sintoniza con la frecuencia de lo que se desea manifestar. La fe verdadera no espera pruebas, no requiere garantías. Es una entrega total a la verdad de que lo deseado ya existe en el plano invisible, esperando ser traído a la realidad. Los textos de la Cábala explican que el universo es un espejo que refleja la conciencia individual. Lo que se cree con profundidad se manifiesta, porque la realidad responde a la energía que se emite. Si una persona está convencida de que el éxito es inalcanzable, esa convicción se convertirá en su experiencia. Si cree sin reservas en la provisión infinita, el universo no tendrá más opción que responder a esa certeza. En la física cuántica, el principio del observador sugiere que la realidad no está definida hasta que es percibida. Los experimentos han demostrado que la observación misma altera el comportamiento de las partículas subatómicas. Esto no significa que la mente humana cree la materia en un sentido literal, pero sí implica que la intención y la percepción juegan un papel en la manifestación de la realidad. Aquello en lo que se enfoca la conciencia tiende a expandirse y tomar forma. El problema es que la mayoría de las personas practican la fe al revés, creen firmemente en la carencia, en la dificultad, en el fracaso. Sin darse cuenta, ejercen su poder de manifestación en contra de sí mismos. Se preocupan por lo peor y su preocupación se materializa. Dudan de su capacidad y su duda se convierte en una barrera real. Se convencen de que el mundo es hostil y la vida les confirma esa creencia una y otra vez. El secreto está en invertir el proceso. En lugar de alimentar el miedo, alimentar la certeza. En lugar de preguntarse si algo es posible, asumir que ya lo es. La fe no requiere pruebas externas porque es, en sí misma, la prueba de que lo invisible ya está en camino a manifestarse. Como decía Emerson, el universo conspira a favor de una mente decidida. Pero la fe no es solo un pensamiento, es una acción. No basta con creer en la abundancia si se actúa desde la escasez. No basta con confiar en el éxito si las decisiones siguen basadas en el miedo. Cada acción debe estar alineada con la convicción interna. Aquel que realmente cree en su camino camina con firmeza. No duda, no titubea, no busca validaciones externas. Sabe que su destino ya está escrito porque él mismo lo ha decretado con su fe. Jesús decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 9:22. El énfasis no está en la petición, sino en el creer. La diferencia entre una oración vacía y una manifestación poderosa es la certeza con la que se formula. No es un deseo tímido, sino una afirmación incuestionable. Cuando la fe se ejerce con total convicción, la manifestación se vuelve inevitable. No porque la realidad se someta a la voluntad humana, sino porque el individuo se alinea con el flujo natural del universo. La duda es resistencia, la certeza es alineación. La manifestación cuántica no es magia, sino una ley que siempre ha estado operando. La pregunta no es si funciona, sino cómo se está utilizando. ¿Se está manifestando inconscientemente desde el miedo y la escasez, o se está eligiendo deliberadamente sintonizar con la abundancia y la expansión? Aquel que comprende este principio deja de esperar milagros y comienza a crearlos. Y cuando camina con fe absoluta, descubre que el universo nunca le ha negado nada, simplemente estaba esperando a que él mismo creyera que era posible. Capítulo 14. Conclusión: la evolución del alma y la iluminación personal. Cada señal que se ha explorado a lo largo de este viaje es un recordatorio de que el universo nunca deja de comunicarse con aquellos que están dispuestos a escuchar. Nada es casualidad, nada ocurre sin propósito.
Las pruebas, los llamados, las crisis y las revelaciones forman parte de un proceso que trasciende la lógica humana. El alma, al despertar, empieza a reconocer la perfección oculta en cada experiencia. Pero el despertar no es un evento único ni un destino final. La evolución del alma es un camino continuo, una expansión incesante de la conciencia. Aquellos que han comenzado a percibir las señales del universo descubren que la verdadera iluminación no está en acumular conocimientos ni en alcanzar un estado permanente de paz, sino en vivir con plena conciencia de que cada instante es una oportunidad para crecer. La pregunta clave es, ¿cómo integrar estas señales en la vida diaria? ¿Cómo evitar que la mente, atrapada en las distracciones del mundo, vuelva a cerrar los ojos a la verdad que ha empezado a vislumbrar? La primera respuesta es simple: la observación consciente. La mayoría de las personas atraviesa su existencia en piloto automático, reaccionando sin cuestionar, tomando decisiones sin introspección, buscando respuestas fuera de sí mismas. Pero aquel que se mantiene despierto sabe que cada evento, cada encuentro, cada desafío trae consigo un mensaje. No hay momentos insignificantes. Cada detalle es una pieza en el gran rompecabezas de la vida. La segunda clave es la confianza. No se puede avanzar en este camino sin rendirse a la certeza de que el universo siempre está obrando en favor del crecimiento del alma. Incluso cuando todo parece estar en caos, incluso cuando la mente racional no puede comprender el propósito detrás de una experiencia, la fe en el proceso es lo que permite que la transformación ocurra sin resistencia. El tercer aspecto esencial es la acción alineada. No basta con reconocer las señales si no se actúa en consecuencia. Saber que se necesita cambiar pero no hacerlo es un autoengaño. Percibir el llamado pero ignorarlo es posponer la propia evolución. La iluminación personal no es un concepto abstracto, es una manera de vivir en la que cada decisión, cada palabra y cada pensamiento están en armonía con el propósito divino. Las tradiciones místicas han enseñado que el mayor obstáculo en este camino no son las dificultades externas, sino la tendencia de la mente a regresar a sus patrones antiguos. La inercia del ego busca la comodidad, el control, la permanencia en lo conocido. Pero la evolución del alma exige entrega, exige aceptar que la transformación nunca termina y que, en cada nivel de conciencia alcanzado, siempre habrá una nueva frontera que explorar. Mantenerse alineado con el propósito divino no significa vivir sin desafíos ni conflictos, sino aprender a verlos con otra mirada. Es comprender que cada obstáculo es una oportunidad para refinar la propia esencia, que cada crisis es una puerta hacia una comprensión más profunda. Es asumir que nada es un error, que todo lo que ocurre tiene un propósito que, aunque no siempre se revele de inmediato, será evidente en el momento adecuado. El verdadero maestro no es aquel que ha alcanzado una meta final, sino el que ha aprendido a caminar con los ojos abiertos, sin miedo, sin dudas, con la certeza de que cada paso forma parte de un diseño mayor. La iluminación no es un estado de perfección inalcanzable, sino la capacidad de ver la divinidad en todo, incluso en lo que antes parecía mundano. El alma que ha despertado no necesita respuestas absolutas porque ha comprendido que la vida misma es la respuesta. No busca fuera porque sabe que todo ya está dentro. No teme al futuro porque confía en el presente. No lucha contra la realidad, sino que fluye con ella, transformando cada experiencia en un escalón más en su ascenso. La evolución del alma no tiene un final. Es un viaje eterno hacia la expansión, hacia la integración de lo humano con lo divino. Pero aquellos que han reconocido las señales del universo saben que, sin importar cuán lejos lleguen, siempre estarán exactamente donde deben estar. Y en esa certeza, encuentran la paz que no depende de nada externo, sino de la conexión inquebrantable con la verdad más profunda de su existencia.